Halla la ecuación estándar de una esfera que tiene los puntos 4, 5, 2 y 3, 1, negativo 6 como los puntos finales de un diámetro, como se muestra a continuación. Recuerda una esfera con centro A, B, C y radio R tal como lo indica la ecuación. El cuadrado de x menos a más un cuadrado de y menos b más un cuadrado de z menos c es igual a r al cuadrado. Lo que significa determinar la ecuación, necesitamos determinar el centro y luego la longitud del radio. Bueno, el centro va a ser el punto medio del diámetro, que podemos determinar, usando la fórmula del punto medio que se muestra aquí, cual indica que el centro tiene una coordenada x de la suma de 4 y 3 dividida por 2, una coordenada y de la suma de 5, y 1 dividido por 2 y un 8, coordenada de la suma de 2 y menos 6 dividido por 2. 6 divided by 2. Simplificando, la coordenada x es 7 dividido por 2, lo que equivale a 7 mitades o 3.5. La coordenada y es 6 dividido por 2 o 3. Y la coordenada z es menos 4 dividido por 2, que es menos 2. Ahora sabemos que la ecuación de la esfera es igual a 3.5, b es igual a 3 y c es igual a menos 2. Y ahora tenemos que determinar la longitud del radio, que es el enlace desde el centro hasta un punto final del diámetro. Pero fíjate, si usamos la distancia fórmula usando el centro, tenemos que usar un decimal forma de los valores x para evitar esto. ¿Qué haremos? Lo que debemos hacer es determinar la longitud del diámetro y luego reconoce que la longitud del radio es igual a la longitud del diámetro dividida por 2. Así que dejaremos que d sea igual a longitud del diámetro. Y encuentra la longitud usando los puntos finales dados. La longitud del diámetro es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de x2 menos x1, más el cuadrado de y2 menos, y1 más a cuadrado de z2 menos z1. Así que usando los dos puntos finales, el cuadrado de x2 menos x1 nos da un cuadrado de 3 menos 4. Más el cuadrado de y2 menos, y1 nos da un cuadrado de 1 menos 5. Y luego más el cuadrado de z2 menos z1 nos da el cuadrado de menos 6 menos 2. Simplificando, tenemos en la raíz cuadrada del cuadrado de menos 1 es 1 más el cuadrado de menos 4 es 16 más el cuadrado de menos 8 es 64. Simplificando, tenemos la plaza raíz de 81, que es igual a 9 porque 9 por 9 es igual a 81. Pero recuerda, esta es la longitud del diámetro y necesitamos la longitud del radio. Y dado que la longitud del radio es igual a la mitad de la longitud del diámetro, el radio es igual al diámetro dividido por 2, que es 9 dividido por 2 o 4,5. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación de la esfera. El cuadrado de x menos a es el cuadrado de x menos 3.5. Más el cuadrado de y menos b nos da un cuadrado de y menos 3, más el cuadrado de z menos z, que es cuadrado de z menos 2. Lo que simplifica a cuadrado de z más 2. Y luego ten cuidado en el lado derecho. No es solo r, es r al cuadrado lo que nos da el cuadrado de 4.5. Y el cuadrado de 4.5 es igual a 20.25. Así es, la forma final de la ecuación como el cuadrado de x menos 3.5 más el cuadrado de y menos 3, más el cuadrado de z más 2, es igual a 20.25. Cualquiera de estas dos formas debería ser aceptable. Antes de irnos, tomemos un mira esto gráficamente. Así que se nos dio el final puntos de un diámetro, que se muestra aquí, este segmento. A continuación, encontramos el centro, que era este punto negro, y luego hallamos la longitud del radio, determinando la longitud de la mitad del diámetro, que luego usamos para formar la ecuación de la esfera, que nos dio esta esfera aquí, que podemos ver. El segmento dado es un diámetro de la esfera dada. Espero que te haya resultado útil. Y,